aspectos, como les decía, quizá a mi juicio el más importante de la reforma tributaria, y es la tasa mínima de tributación. ¿Y por qué quizás el más álgido? Pues porque esto ha dado para muchas comentarios, temores, dudas, esta tasa mínima de tributación. Digámoslo que tenemos unos antecedentes, y estos antecedentes vienen desde la OCDE. Recordemos que Colombia ya se afilió a la OCDE, pertenece a los países de la OCDE, es decir, países que aplican unas buenas prácticas de transparencia fiscal internacional, y el antecedente básicamente viene de lo que la OCDE definió como el impuesto mínimo global a empresas multinacionales. Digámoslo que acá la gran diferencia con nuestra legislación es que Colombia lo adopta, pero para todas las personas jurídicas, como ya lo vamos a ver a continuación, no solamente multinacionales, no solamente grupos económicos. En cambio, la OCDE sí lo hizo para generar transparencia en la tributación de las multinacionales, con el propósito de que ellas, al moverse a nivel internacional, no se estuvieran moviendo hacia paraísos fiscales o hacia países de baja o nula tributación en detrimento de la tributación de otros países. Entonces, la OCDE lo que persigue es que haya una redistribución de la tributación a nivel internacional, y que los países donde estas multinacionales tienen acción puedan también recibir tributación de todas las operaciones que ellas llevan a cabo. Para la OCDE, este impuesto mínimo global se basa básicamente en dos pilares, pilar 1 y pilar 2. Pilar 1 lo que pretende es garantizar una distribución más justa de las utilidades y los derechos tributarios entre los países con respecto a las empresas multinacionales, sin importar si tienen o no una presencia física en las naciones. ¿Por qué? Porque muchas multinacionales pueden estar llevando a cabo su tributación en una jurisdicción sin que necesariamente tengan un establecimiento permanente o sin que necesariamente tengan allá una sucursal, pero si ejecutan sus actividades, obtienen ingresos de esa tributación. Entonces lo más justo sería que esa jurisdicción participe también a nivel impositivo de las utilidades que está generando esa multinacional en su respectivo territorio. Y el segundo pilar, pilar 2, es establecer una base mínima del 15% a nivel mundial para que los países puedan proteger sus bases impositivas. Entonces, Colombia adopta este modelo tomando como base el modelo de la OCDE. También nos define una tasa del 15% de tributación esperada, que ya veremos cómo se calcula, pero como les digo, no se tienen en cuenta muchos de los principios o reglas que tiene la OCDE para fijar este impuesto mínimo global. La OCDE es muy clara, por ejemplo, en temas de qué pasa para evitar la doble tributación. Acá no se evidencian reglas para evitar la doble tributación. ¿Qué pasa cuando se tienen transacciones con países con los cuales se tienen suscritos convenios de eliminación de doble imposición? Acá no se evidencian esas reglas, a no ser que luego en la disposición reglamentaria haya una regulación muy clara sobre el tema. Entonces, lo cual puede llevar lógicamente a conflictos entre los países por el tema de la tributación. Ya sabemos que los convenios de eliminación de doble imposición tienen un propósito, y es fijar las reglas de a cuál país le corresponde la tributación, bien con base en el principio de la residencia o bien con base en el principio de la fuente. Entonces, de esta manera se fijan unas reglas muy claras para evitar una doble tributación. Acá, con esta nueva tasa mínima de tributación, muy probablemente eso va a conllevar a que Colombia tenga que acudir al instrumento de convenios multilaterales para poder evaluar nuevamente estos convenios y evitar esa doble tributación. Pero bien, también nos surgen de este tema muchas preguntas. En realidad, ¿qué es? ¿Qué es la tasa mínima de tributación? ¿Es un impuesto presunto? ¿Es un impuesto alternativo? ¿Es un impuesto adicional? Digámoslo que desde la misma ley uno puede concluir que esta es una forma
de determinar la tasa efectiva de tributación a la que está sometido un contribuyente y que se debe comparar con una tasa esperada del 15% que se debe calcular sobre una utilidad depurada. Y que si eso no cuadra, si esa utilidad esperada no es del 15%, que es la base mínima que se ha establecido, entonces el contribuyente tendrá que hacer un ajuste en el impuesto sobre la renta para igualar su tributación a esa tasa de tributación esperada, ¿sí? Del 15%. Por lo tanto, en conclusión, lo que podemos decir es que esa tasa mínima de tributación, que se denomina tasa de tributación depurada, es un impuesto adicional, porque la finalidad es verificar si el contribuyente, su tasa efectiva de tributación está por encima o por debajo de ese 15%, y en el evento que esté por debajo de ese 15%, pues hacer un ajuste al impuesto sobre la renta. Esa es finalmente como la modificación. De hecho, la resolución que nos trae el nuevo formulario 110 nos permite ver incluso que hay un renglón para adicionar ese impuesto ajustado producto de hacer este análisis del cual vamos a entrar a abordar a continuación. Entonces, ¿quiénes son los sujetos pasivos o los obligados a calcular esta tasa mínima de tributación? En general, todas las personas jurídicas residentes fiscales en Colombia. Vuelvo al término de residencia. Técnicamente, personas jurídicas con domicilio fiscal en Colombia, que sean contribuyentes del régimen ordinario y que apliquen las tarifas del artículo 240 del Estatuto Tributario. Asimismo, también serán sujetos pasivos los contribuyentes usuarios de zonas francas que apliquen las tarifas del artículo 240-1 del Estatuto Tributario. Como ya lo mencionaba anteriormente, el objetivo es establecer una tarifa mínima de renta del 15% sobre una utilidad financiera depurada. Para hacer eso, la norma establece una formulación y la formulación me dice que la tasa de tributación depurada va a ser igual al impuesto depurado sobre la utilidad depurada y que si esa tasa de tributación depurada es inferior al 15%, entonces se deberá determinar el impuesto a adicional y que en el formulario 110 voy a ir a llevarlo a ese renglón especial, ese mayor valor de esa diferencia para poder igualar la tributación del contribuyente a esa tasa esperada del 15%. La formulación a veces suele ser un poquito enredada. Vamos a entrar ahorita más adelante en un ejercicio donde ustedes podrán comprender cómo se calcula esa tasa de tributación depurada y todos los impactos que ella puede generar dependiendo de la situación particular de cada contribuyente. ¿Cómo se calcula esa tasa mínima de tributación? Pues primero debo hacer el cálculo del impuesto depurado, es decir, voy a tomar el impuesto neto de renta según la declaración del impuesto sobre la renta del respectivo periodo gravable. A ese impuesto sobre la renta le voy a sumar los descuentos tributarios o los créditos tributarios por aplicación de tratados para evitar la doble imposición y el que está consagrado en el artículo 254 del Estatuto Tributario, que es un descuento tributario por impuestos pagados en el exterior sobre rentas que se graban en Colombia, bien sea de fuente nacional o de fuente internacional. Entonces, ojo, no todos los descuentos tributarios se restan. Mire que la norma taxativamente me dice cuáles. Descuentos tributarios, por ejemplo, por donaciones o un descuento tributario por inversión en ciencia y tecnología. Ese tipo de descuentos no se tienen en cuenta. Vuelvo y repito, solamente son aquellos que resultan por la aplicación de tratados para evitar la doble imposición o los que corresponden a impuestos pagados en el exterior, nada más. También vamos a restar el impuesto sobre la renta por rentas pasivas
provenientes de entidades controladas del exterior. Y se calcula multiplicando la renta líquida pasiva por la tarifa general del artículo 240 del Estatuto Tributario. Y eso me va a dar un impuesto depurado. Ojo con las rentas pasivas del régimen S. El régimen S es un régimen, digámoslo, de transparencia fiscal, que lo que persigue es que los contribuyentes nacionales tributen sobre aquellas rentas que obtienen en el exterior en el mismo año gravable en que se causen, así no se hayan recibido efectivamente. Por ejemplo, una sociedad nacional tiene unas inversiones en el exterior y esas inversiones en el exterior no le han generado, digamos, una renta efectiva, no la ha recibido, pero si, por ejemplo, se causaron en el exterior esos rendimientos financieros, esos dividendos, esas rentas pasivas, en el mismo año en que se causen en el exterior, en ese mismo periodo gravable se deben reconocer tributariamente en Colombia. Vuelvo y repito, aun cuando efectivamente no se hayan definido. Esto porque es un régimen de transparencia fiscal que lo que pretende es que los contribuyentes que tengan inversiones en el exterior no saquen los dineros del país, dejen de tributar por ellos, sino que finalmente por ser contribuyentes sujetos a impuestos sobre su renta mundial, también puedan tributar sobre sus rentas pasivas. Entonces, de ahí que se determine que en la medida en que estas rentas se van causando, así no se obtengan realmente, no se hayan recibido efectivamente, pues se vaya reconociendo el impuesto que le corresponde a esa renta pasiva. ¿Y por qué se restan? Pues digámoslo porque contablemente no se van a tener, no puede que no se hayan reconocido contablemente, pero para efectos fiscales sí se deben tener en cuenta todas esas rentas pasivas. Ese que acabamos de ver era el cálculo o la depuración que se le debía hacer al impuesto neto de renta para obtener el impuesto depurado, que es el numerador de la fórmula. Ahora vamos a hallar el denominador de la fórmula, que es la utilidad depurada. ¿Cómo se halla la utilidad depurada? Para hallar la utilidad depurada se debe partir de la utilidad contable o financiera antes de impuestos. Se le van a sumar las diferencias permanentes consagradas en la ley y que aumentan la renta líquida. Noten ustedes aquí algo muy importante en esta formulación. Taxativamente hablo de diferencias permanentes que aumentan la renta, pero también hay unas diferencias permanentes que disminuyen la renta, pero esas no se están teniendo en cuenta en la formulación. Por ejemplo, aquellos contribuyentes que tienen sobrededucciones porque vinculan jóvenes menores de 28 años y tienen la posibilidad de hacer uso de unos sobrecostos o de unas deducciones especiales por salarios y prestaciones sociales, o los que contratan las viudas o huérfanos de las fuerzas militares, que tienen también la posibilidad de hacer uso de una sobrededucción de los salarios. Entonces, aquí ese tipo de diferencias no se tienen en cuenta. Noten ustedes también que pueden haber unas diferencias temporarias que surgen por la aplicación de los marcos técnicos normativos y que no tienen efecto en lo fiscal, como por ejemplo una diferencia en cambio realizada, por ejemplo una valoración con base en el método de valor razonable para los activos o para aquellas compañías que tienen activos de inversión y obligatoriamente tienen que valorarlas por el valor razonable. Entonces, como lo vamos a ver en el ejercicio, hay una serie de diferencias permanentes que temporarias que se pueden originar por la aplicación de los marcos técnicos normativos y que finalmente no se están teniendo en cuenta en la depuración de esta utilidad. Vamos a restar los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional que afectan la utilidad contable financiera. Recordemos que contablemente está como un ingreso, fiscalmente se resta, por lo tanto me está afectando la renta. Entonces, como para hacer unas bases comparables, me permiten depurar el ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Se debe restar igualmente el valor del ingreso del método de participación patrimonial del respectivo año gravable. ¿Por qué? Porque los ingresos que obtienen las
sucursales o filiales que tienen su casa matriz o que son controladas, que deben reconocer el ingreso en el mismo año en que se obtienen utilidades. En ese año en que se obtienen las utilidades se reconoce el ingreso, pero ese es un ingreso contable más no fiscal, porque la norma establece que tendrá efectos fiscales solo cuando se distribuyan los dividendos. Entonces, aquí también vuelvo y repito, como para hacer unas bases comparables, por eso se resta de la utilidad depurada, más o menos para igualarlo a la renta líquida, porque no está afectando la renta líquida. Debo restar el valor neto de ingresos por ganancia ocasional que afectan la utilidad contable financiera. Recordemos que las ganancias ocasionales no hacen parte de la renta líquida. Las ganancias ocasionales tienen su propia depuración y tienen su propia tarifa de impuesto sobre la renta. Que recordemos que las ganancias ocasionales son un impuesto complementario al impuesto sobre la renta. Entonces, en la utilidad contable yo tengo la utilidad neta. La utilidad neta me está afectando la utilidad contable, pero fiscalmente no forma parte de la renta líquida. Fiscalmente se depura de manera independiente al sistema de la renta ordinaria. Se restan las rentas exentas, pues porque las rentas exentas me están incrementando la utilidad contable, pero me están disminuyendo la renta líquida agravada. Y la compensación de pérdidas fiscales o excesos de renta presuntiva tomados en el año que no afectan la utilidad contable también se deben restar. ¿Por qué? Porque están afectándome en la renta líquida agravable, pero contablemente yo no tengo ese valor de esa compensación. Finalmente, luego de hacer esta depuración, vamos a obtener el denominador de la ecuación, que será la utilidad depurada. Recordemos que la tasa de tributación es igual al impuesto depurado sobre la utilidad depurada, y ya vimos en cada caso cuáles son los ajustes que hay que hacerle tanto al numerador como al denominador de esta ecuación. Luego de hacer esta depuración y de hallar la tasa de tributación depurada, se puede obtener que esta sea mayor al 15% o menor al 15%. En el evento que la tasa de tributación depurada sea inferior al 15%, el contribuyente obligado deberá determinar un impuesto adicional que se le deberá sumar al impuesto neto de renta en la respectiva declaración del impuesto sobre la renta, formulario 110, renglón 95. También hay que tener en cuenta unas reglas que se establecen cuando los sujetos no están sometidos a consolidación y cuando están sometidos a consolidación. Entonces, para aquellos sujetos obligados al cálculo de esta tasa de tributación depurada, que tienen estados financieros no sujetos a consolidación, es decir, tienen estados financieros individuales, el ajuste de esa tasa de tributación depurada se determina de la siguiente manera. Se toma la utilidad depurada, que es la base digámoslo, para hallar la tasa efectiva de tributación del contribuyente, se le aplica la tarifa del 15%, que es la tasa esperada, y se le va a restar el impuesto depurado. Eso me va a dar el valor del impuesto adicional en la declaración del impuesto sobre la renta. Valga notar que se adicionará en la medida en que esta diferencia sea positiva, ¿sí? Entre la utilidad depurada multiplicada por el 15% y el impuesto depurado, porque si me da un valor negativo, pues no habrá ningún impuesto adicional. ¿Listo? Bueno, para los sujetos obligados que presentan estados financieros consolidados, pues hay unas reglas para hallar la tasa de tributación, y es que se debe hallar una tasa de tributación del grupo. Hay que hallarla individual, pero también hay que hallar la del grupo, porque luego hay que hacer una distribución de esa tributación entre el grupo, y porque no se miran de manera individual. Si bien es cierto, se miran de manera individual, ¿por qué la tributación no se mira de manera individual?
porque entre ellas hay operaciones comunes, porque entre ellas, dependiendo de dónde se encuentren ubicadas, puede haber una tributación que no se ajusta a la tributación general. Por ejemplo, puede haber una vinculada económica subordinada que esté ubicada en zona franca. Entonces, como está ubicada en zona franca, puede tener una tributación menor y puede tener unos beneficios especiales. Entonces, aquí lo que se mira es a nivel de grupo. ¿Y cómo se halla? El mismo procedimiento. Vamos a tomar la sumatoria del impuesto depurado sobre la utilidad depurada. Vamos a mirar si esa tasa de tributación depurada del grupo es inferior al 15%, y en el evento de que sea inferior al 15%, se deberá determinar el impuesto a adicionar para el grupo, pero que lo debe hacer individualmente cada contribuyente. ¿Y cómo lo hará? Pues haciendo un procedimiento de imputación a cada una de las sociedades. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo aplica esta depuración en el grupo y cómo se asigna. ¿Listo? Entonces, el impuesto adicional al grupo va a ser igual a la sumatoria de la utilidad depurada del grupo multiplicada por el 15% menos la sumatoria del impuesto depurado. ¿Listo? Y el impuesto adicional de cada contribuyente se multiplicaría el impuesto adicional por el grupo por el porcentaje que resulta de la división de la utilidad depurada de cada contribuyente con respecto a la utilidad, con respecto a la sumatoria de las utilidades depuradas de los contribuyentes con utilidades depuradas mayores que cero. Cuando uno lee la formulación y la ve así, pues se ve como un poquito complicada, pero con el ejercicio la vamos a ver mucho más clara. ¿Listo? Entonces, ya veíamos que son sujetos pasivos los contribuyentes del impuesto sobre la renta que aplican las tarifas del artículo 240 del Estatuto Tributario y los usuarios industriales de bienes y servicios de zona franca que aplican las tarifas del artículo 240-1 del Estatuto Tributario. Entonces, en conclusión, ¿quiénes no son sujetos pasivos? Entonces, las personas jurídicas sin domicilio fiscal en Colombia, las sociedades constituidas como cese en el periodo en que la tarifa de renta sea igual a cero. Pero mire que no me está excluyendo la cese en los periodos en que la tarifa de renta es equivalente al 50% de la tarifa. Bueno, las sociedades que aplican incentivos tributarios de la SOMAR, las zonas más afectadas por el conflicto armado, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta que tienen tarifa del 9%, las personas jurídicas que prestan servicios hoteleros, bien sea porque construyen o remodelan de parques temáticos de ecoturismo y agroturismo, y que éstas no estén obligadas a presentar el informe país por país. Las empresas editoriales, siempre que no estén obligadas a presentar el informe país por país, esto es que no estén obligadas a régimen de precios de transferencia. Y quienes se rijan por lo previsto en el artículo 32 del Estatuto Tributario, que consagra cuál es el tratamiento tributario en aquellos contratos de concesión y asociaciones público-privadas APP. Esos no serán sujetos pasivos del impuesto, de esta tasa mínima de tributación. Tampoco lo serán los contribuyentes cuyos estados financieros no son objeto de consolidación y su utilidad depurada es igual o menor a cero, es decir, que tienen pérdida fiscal. Los contribuyentes cuyos estados financieros son objeto de consolidación y su utilidad depurada es igual o menor a cero. Pero ojo, recordemos también que ya habíamos hablado a la luz de la sentencia C235 del año 2019 que hay algunos contribuyentes que siguen conservando sus beneficios tributarios por aplicación del principio de retroactividad de la ley, de los principios de confianza legítima y de la buena fe. Entonces, a este tipo de contribuyentes no se incluyen en la lista de no obligados a determinar esa tasa de tributación depurada, pero a mi juicio considero que ellos no deberían estar sujetos a esta tasa mínima de tributación. ¿Por qué? Porque recordemos
que la sentencia claramente consagró que este tipo de personas podían continuar gozando de beneficios de rentas exentas o de tarifas preferenciales siempre y cuando cumplieran los requisitos que establece la norma. Entonces, por lo tanto, todos aquellos que hubieran obtenido beneficios y que hoy fueron derogados, como por ejemplo los contribuyentes de la economía naranja, podrán hacer uso de la no sujeción a esta tasa mínima de tributación. Pues ese es como mi criterio, y amparándome no solo en esa sentencia C235 del 2019, sino también en el mismo artículo 96 de la ley 2277 del 2022, sino pues el beneficio sería realmente nugatorio. Un contribuyente, pensemos que tiene una tasa del 9 porque tiene una actividad hotelera y finalmente pues va a tener que aplicar una tasa mínima de tributación, pues entonces en ese orden de ideas sería nugatorio su beneficio. Entonces esto pues no sería como lógico, y considero que justificándonos en ese artículo 96 del estatuto, de la ley 2277 del 2022, podría ampararse para no aplicar esta tasa mínima de tributación, así la norma expresamente no lo dispusiera. Bueno. Con respecto a esta tasa mínima de tributación, les decía, muchas inquietudes. Habrá que esperar a que se expida el decreto reglamentario. No obstante, mientras tanto, podemos hacer algunos análisis. Hay que obligatoriamente evaluar el impacto que trae esta tasa mínima de tributación en los sujetos obligados. Y uno de los primeros impactos indiscutiblemente son las políticas contables que ha adoptado el contribuyente para el manejo de su información financiera. ¿Por qué? Porque esas políticas contables que se ajustan a las directrices de los marcos técnicos normativos bajo NID nos pueden estar generando unas diferencias temporarias, es decir, diferencias que se podrán revertir en el futuro producto de la aplicación de dichas disposiciones. Y esas diferencias temporarias no se depuran, como lo veíamos, de la utilidad, no se depuran de la utilidad contable. Por lo tanto, vamos a ver que si no se depuran de la utilidad contable, pues lógicamente al hacer el ejercicio podría estar llevando a que el contribuyente tenga una tasa de tributación mínima inferior a ese 15%, lo que lo estará obligando a tener que hacer un ajuste del impuesto. Entonces, esas diferencias temporarias hará que haya que evaluar muy bien las políticas contables. Habrá contribuyentes que han tomado decisiones no porque las normas los obliguen, sino porque quieren mostrar unos estados financieros más sólidos para efectos de acudir ante la banca a préstamos o para efectos de presentación ante posibles inversionistas, como por ejemplo adoptar como política de medición de los activos el valor razonable. Claro, ese valor razonable va a conllevar a que el contribuyente tenga un mayor valor ingreso contable, más no fiscal. Pero como eso es una diferencia temporaria porque se podrá revertir en el futuro cuando se vendan los activos, esa diferencia se podrá revertir, y como lo dice el mismo artículo 28 del Estatuto Tributario, solamente se tomará una vez se venda el activo, se reflejará una vez se venda el activo. Entonces ahí puede haber una diferencia temporaria que me está afectando el cálculo de la tasa mínima de tributación. En el tema de la distribución de dividendos, también qué impacto va a tener. Si yo tomo solamente cuando depuro, recordemos cuando veíamos anteriormente el ejercicio, cuando depuro con base en el artículo 49 para hallar el monto máximo distribuible como no gravado, yo parto de una renta líquida gravable y resto el impuesto básico de renta. Pero yo diría acá, este también sería un impuesto básico de renta. No hay claridad frente al tema. Diría uno que por la presentación en el formulario no, porque va como en un renglón diferente y como tal no es un impuesto básico de renta. Digamos lo que acá lo que tenemos es un modelo también alternativo de determinación de un impuesto que debe compararse también con el sistema de depuración por el régimen ordinario. Que finalmente puede haber una afectación en la distribución de los dividendos,
Podría decirse en principio que no, pues porque la fórmula no ha sido cambiada, porque el artículo 49 quedó igual, es decir, yo sigo partiendo de depurar el impuesto básico de renta, pero no depuraría también con este mayor valor de ajuste, que si se dijera que sí, pues ahí sí podríamos tener impacto en la distribución de los dividendos, porque eso nos podría estar dando un menor valor de dividendo no grabado a favor de los socios o accionistas. Con el tema de la doble tributación, pues es innegable que Colombia no adoptó los mismos pilares que tiene la OCDE y sus reglas para evitar la doble tributación. Y efectivamente se evidencia que hay una doble tributación. Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. Supongamos que hay un contribuyente que tiene activos y pasivos en moneda extranjera y que por lo tanto ese contribuyente que tiene activos y pasivos en moneda extranjera está generando una diferencia en cambio no realizada. Digámoslo que no hay ni pago ni liquidación de esos activos a diciembre 31. Por lo tanto, su utilidad contable está siendo afectada por un ingreso por diferencia en cambio. Pero fiscalmente esa diferencia en cambio no va a tener efecto. ¿Por qué? Porque es una diferencia en cambio no realizada. Y la que tiene efecto en lo fiscal es la diferencia en cambio realizada. Entonces, en el año 2023, a 31 de diciembre, hay unos activos expresados en moneda extranjera que me generaron una diferencia en cambio que quedó reconocida contablemente. Diferencia en cambio que es no realizada. Por lo tanto, la utilidad contable está afectada por esa diferencia en cambio. Pero esa diferencia en cambio me genera una diferencia temporaria porque se revertirá en el momento en que yo realice los activos, bien sea porque los venda, si se trata de un activo fijo, bien sea porque lo realice, si se trata de una inversión, bien sea porque hay abono o pago total en el caso de cuentas por cobrar o cuentas por pagar en moneda extranjera. Entonces, en este año voy a tener un impacto porque en la formulación de la utilidad depurada no se descuentan las diferencias temporarias. Entonces, por este año, muy probablemente, al hacer el cálculo de la tasa mínima de tributación, producto de la aplicación de las políticas contables, voy a tener unas diferencias temporarias que no se depuran de la fórmula de la utilidad contable depurada. No se tienen en cuenta. Por lo tanto, esa tributación va a tender a ser ¿qué? Menor a ese 15% de tributación esperada, muy probablemente. Pero resulta que entonces en este año voy a tener que hacer un ajuste del impuesto, producto de esos efectos, de esas diferencias temporarias en mi información financiera. Pero resulta que al año siguiente, claro, se vendieron los activos en el exterior, pagaron las cuentas por pagar, se cancelaron las cuentas por cobrar, se recuperaron, hubo liquidación, hubo pago, hubo venta, hay realización, hay una diferencia en cambio realizada, pero esa diferencia en cambio realizada ya va a ser fiscal y voy a tener que pagar por esa diferencia en cambio realizada. Pero en el año anterior ya había tenido que tributar muy probablemente vía la tasa mínima de tributación por esa diferencia en cambio no realizada. Y ahorita, al año siguiente, voy a tener que tributar por la diferencia en cambio realizada. Entonces, miren ahí que hay ejemplos de lo que podría ser esa doble tributación. Doble tributación de la cual no se habló en la reforma, de la cual no se consigna ningún parámetro, ninguna regla, como si lo hace la OCDE en sus pilares y fija unas reglas claras para eliminar esa doble tributación. No se consagra el mecanismo de lo que se llama el carry forward o el carry back, es decir, que yo pueda recuperar en el año en que fiscalmente tenga que declarar, pues yo recupere lo que ya he pagado en el pasado como sobre esas mismas transacciones o tener en cuenta el efecto en el impuesto en el pasado de esas transacciones, qué efecto podrán tener en el futuro. Entonces, acá no se consagra nada de eso, por lo cual se evidencia a todas luces una doble tributación producto de la aplicación de esta tasa de tributación depurada. Bueno,
¿Cómo disminuir el impacto de esa tasa de tributación depurada? Pues a ver, digámoslo que una de las formas más prácticas y expeditas en el momento es evaluar las políticas contables. Evaluar todas aquellas políticas contables mediante las cuales se me están generando unas diferencias temporarias, a ver de qué manera y sin violar lógicamente los criterios que establece la norma internacional para el reconocimiento de costos, deducciones, ingresos activos y pasivos, pues yo pueda de pronto reevaluar esas políticas, ¿sí? Muy probablemente tocará volver a la medición bajo el método del costo, porque puede ser que el método de medición a valor razonable me pueda estar generando unos impactos importantes en la tasa mínima de tributación. Yo no quiero aquí generar ni miedos, ni temores, ni mucho menos, no. Es simplemente una invitación a que hagamos una evaluación juiciosa de los impactos que puedan tener las políticas contables que vamos a adoptar en un momento determinado. Mire, hay muchos contribuyentes que cambian sus políticas porque les conviene mostrar una solidez financiera para licitar, o una solidez financiera porque haya posibles inversionistas, una solidez financiera para acudir a la banca por préstamos bancarios. Entonces, muchas veces hacemos cambios porque nos estamos fijando un objetivo financiero claro y por eso queremos mostrar unos estados financieros mucho más fortalecidos. Pero ese fortalecimiento nos podría estar llevando a impactos en materia fiscal. De allí que la invitación es a que evaluemos muy bien hasta qué punto es necesario tener o no tener como método de medición el valor razonable. Hasta qué punto o no es necesario tener ciertas políticas que me estén llevando a tener unas diferencias temporarias que finalmente nos están teniendo en cuenta la depuración de la utilidad contable o financiera. ¿Listo? Hay que hacer un cálculo mensual del impuesto a las ganancias. Yo aún no entiendo por qué hay contribuyentes que dejan para determinar el impuesto solamente por allá cuando cierran en febrero o marzo. No, ese cálculo se debe estar haciendo juicioso cada mes, porque cada mes también debemos estar mirando y evaluando ese impuesto a las ganancias o particularmente el impuesto sobre la renta, cómo me está afectando con la tasa mínima de tributación. Además hablo del impuesto a las ganancias porque aquí también cuando hablo de impuesto a las ganancias estoy haciendo alusión no solamente al impuesto sobre la renta, sino también al impuesto diferido. Y recordemos que el impuesto diferido es producto de todas esas diferencias temporarias que se me presentan y que no se depuran de la utilidad contable. Entonces, es hacer muy bien esa evaluación, una conciliación contable y fiscal, determinar muy bien las diferencias, determinar si esas diferencias sí proceden o no proceden, evaluar si esas diferencias son permanentes o temporarias. Eso se hace perentorio, de allí que sea cada vez más importante entender las normas contables, entender cómo se calcula el impuesto diferido, los impactos que puede tener ese impuesto diferido. Entonces, de allí que haya que hacer un análisis juicioso mensual de todas estas situaciones. Y finalmente todo esto nos lleva a planear las decisiones que se vayan a tomar, como les decía anteriormente, para que cada vez tratemos en lo posible de disminuir esas diferencias entre lo contable y lo fiscal, que son las que finalmente nos van a marcar el punto de partida para el cálculo de una tasa mínima de tributación. El mensaje aquí es, cada uno de manera individual debe hacer el análisis. Estas no son reglas generales, porque puede que un contribuyente tenga muchas diferencias temporarias, otro que no los tenga, otro que tiene más diferencias permanentes que otro. Entonces, cada caso es muy particular y en cada caso hay que evaluar el impacto de esta tasa mínima de tributación.